gracias por la invitación a este seminario. No sé si pueden escucharme bien. Sí, todo bien. Muy bien, déjenme, voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver bien mi pantalla? ¿Se ve bien la presentación? Sí, doctora. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, el título de presentación, como les mencionó, es Robótica Médica y Bioseñales, y yo les quería platicar un poco más sobre los proyectos que hemos desarrollado en este laboratorio, justamente este laboratorio en el que trabajo. Y en este laboratorio colaboran doctores de CIDETEC, que es un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional, y de la UPIBI, una unidad profesional interdisciplinaria también en Ciudad de México. Bueno, entonces, ¿quiénes somos en este laboratorio? Como les mencionaba, somos un grupo de investigadores. Entre ellos está el doctor Iván Salgado, el doctor David Cruz, el doctor Manuel Mera. También otros investigadores que no están propiamente en el instituto, pero que también colaboran con nosotros, del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y de algunas otras especialidades que no tienen que ver tal vez directamente con robótica o con bioseñales, por ejemplo, investigadores del área de biotecnología o de física médica. Entonces, el laboratorio, como les mencioné, es robótica médica y bioseñales, pero no todo es robótica o bioseñales. Hay diferentes líneas de investigación que se estudian en este laboratorio. Entre ellas están diferentes algoritmos para aplicaciones biomédicas. Como mencionaron en mi presentación, yo soy ingeniera biomédica, egresada también del Instituto Politécnico Nacional. Después estudié una maestría en UPITA, en tecnologías avanzadas, y después me especialicé en el control automático para estudiar un poco más sobre los algoritmos que nos ayudan a que los sistemas funcionen. Entonces, por esta formación, que es similar a la de algunos de mis colaboradores que también trabajan en este laboratorio, pues nos dedicamos un poco al desarrollo de algoritmos, pero para aplicaciones en biomédica. También nos especializamos en la parte de ingeniería de rehabilitación, un poco de procesamiento de bioseñales, instrumentación, sobre todo bioinstrumentación, y por supuesto robótica aplicada a la medicina. Aquí puse una imagen de todos los que participan en este laboratorio, no nada más son investigadores, es un grupo grande de estudiantes de maestría, de licenciatura, ingenieros biomédicos, algunos ingenieros de CIME. Los que están estudiando el posgrado, pues, generalmente están en CIDETEC, en la maestría en tecnología de cómputo. También hay una posibilidad de que estudiantes del doctorado en micro y nanociencias participen en este laboratorio, o estudiantes de posgrados de otras unidades también pueden llegar y hacer proyectos aquí en el laboratorio. No sé si me escucho bien porque escucho un poco de eco. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces en esta foto nos tomamos todo el grupo de los que participamos en el laboratorio, los investigadores y nuestro grupo de estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre algunos proyectos de investigación que estamos desarrollando en el laboratorio, sobre todo en el área de ingeniería en rehabilitación. Ya les mencioné que tenemos diferentes líneas, pero los agrupé principalmente en 4 rubros para hacer un poco más amena la presentación. Entonces, un grupo de los proyectos se enfocan más en la parte de ingeniería en rehabilitación. Les voy a mostrar otro grupo de proyectos que son propiamente de robótica médica, otro grupo de proyectos que son para bioseñales, y por último, proyectos que se están desarrollando desde la parte de bioinstrumentación. Bueno, y estos son los primeros proyectos que quería mostrarles, que justamente tienen que ver con ingeniería en rehabilitación. El primer video que están viendo fue el diseño y desarrollo de un exoesqueleto para miembro inferior. Este exoesqueleto fue diseñado para pacientes pediátricos y se acciona con señales de electromiografía. ¿Ustedes saben cuáles son esas señales de electromiografía? ¿O alguno de ustedes sabe?
Bueno, las señales de electromiografía son señales eléctricas que generan nuestros músculos. Entonces, si utilizamos o podemos medir de alguna forma estas señales eléctricas, nos pueden dar información sobre cómo se realiza el movimiento en nuestro cuerpo. Por lo tanto, utilizamos esas señales. Aquí pueden ver algunos electrodos pegados a la pierna de este estudiante. Y a partir de estas señales eléctricas que se generan al contraer los músculos, podemos tener el control de este exoesqueleto. Entonces, este es las primeras pruebas de este dispositivo, que pueden ver que replica el ciclo de marcha que tendría un ser humano. Otro proyecto que también se hizo en esta parte de rehabilitación fue un movilizador para miembro superior. Este tiene 3 grados de libertad y estos 3 grados de libertad permiten mover la muñeca con los grados que nosotros tenemos en el cuerpo: flexión, extensión de la muñeca, desviación ulnar y radial de la muñeca, que es este movimiento, y pronación y supinación, poder hacer esta rotación en la muñeca. Entonces, de alguna forma tenemos que estudiar el movimiento que tiene el cuerpo humano para poder diseñar un robot que nos permita mover de esa forma la muñeca. No podemos ponerle como una configuración la que sea, ¿no? Porque tiene que moverlo conforme se mueve el cuerpo humano. Cuando a veces diseñamos robots, nos enfocamos en que cumpla con ciertos movimientos, pero no nos interesa tanto que sean como movimientos suaves, que realmente repliquen el movimiento que tiene un ser vivo. Entonces, en el laboratorio, que está enfocado a la parte de rehabilitación y de biomédica, pues no nada más nos importa como el desarrollo de un dispositivo robótico robusto, sino también que tenga este tipo de movimiento que vaya conforme lo haría un ser humano. Entonces diseñamos este robot, les voy a poner de nuevo el video, que realiza estos movimientos y tiene una configuración. Si se dan cuenta, los actuadores, que son estos que se ven aquí, no están directamente sobre la muñeca, pero tienen una configuración que le permite a la muñeca poderse mover en esos 3 grados de libertad y de esa forma llevar a cabo movimientos de rehabilitación. Se diseñó una interfaz gráfica para este robot y tiene diferentes modos de funcionamiento. Los actuadores que se consiguieron para este robot, con los que se pensó el diseño, son actuadores que tienen una fricción muy bajita, entonces permite que el robot pueda tener un movimiento cuando no está de forma activa, de forma suave, y entonces el usuario pueda también hacer movimientos libres sin que el robot ejerza una fuerza en la persona. Pero si la persona no tiene la capacidad para poder moverse, entonces el robot se acciona para poder ayudarle a terminar los movimientos que tenga que realizar. Si se dan cuenta, en este tipo de proyectos, pues necesitamos saber electrónica, mecánica, computación para poder integrar las interfaces con las que funcionan los dispositivos o programar los microcontroladores. Pero no nada más eso, también necesitamos la parte del conocimiento de la parte biológica para poder diseñarlos de tal forma que sí sirvan para un ser humano. En esta imagen también muestro otro de los dispositivos que se diseñó, que fue un rehabilitador, pero para la región cervical. Cuando, no sé, tal vez alguno de ustedes se ha lesionado alguna vez y ha tenido que usar un collarín por cierto tiempo. Estos collarines son rígidos, no permiten que tengan movimiento y sirven en lo que se están curando, ¿no? Sirve para mantener rígida esta zona, para inmovilizarla, para que no se vayan a lastimar más. Pero tal vez también requieran poder realizar algunos movimientos. Entonces, este dispositivo permite tener esa parte de inmovilización, pero al mismo tiempo, cuando la persona vaya sanando, pueda realizar movimientos, de tal forma que tenga el soporte, pero también permita realizar los movimientos necesarios para la rehabilitación de esta región. Bueno, otro dispositivo que se desarrolló fue este, que también es para miembro superior. La diferencia es que este es un exoesqueleto que va directamente o se sujeta directamente en el miembro superior y funciona también. Aquí pueden ver unos electrodos. Este también funciona por medio de las señales de electromiografía. Entonces, la idea de este dispositivo es que fuera un dispositivo portátil, entonces todavía se encuentra en desarrollo, ya que, como pueden ver, quedó un poco robusto la parte sobre todo de los hombros, que es sobre la que se sujeta. Se pone como, ¿han visto el equipo este que utilizan los jugadores de americano? Se ponen como una especie de hombreras. Entonces, se coloca de la misma forma
el dispositivo y ya después se alinean las articulaciones que se diseñaron para el miembro superior y con esto se pueden actuar los diferentes motores para que haga también el movimiento que haría el brazo humano. Aquí hay otro ejemplo de proyectos que se han desarrollado. El que está aquí en la esquina derecha también es un dispositivo para rehabilitación para columna vertebral. Este tiene 21 grados de libertad. La columna vertebral es un conjunto de vértebras, ¿verdad? Que permite el movimiento de del tronco, de la espalda, en diferentes direcciones. Podemos hacer flexiones, también extensión, flexión, rotación. Entonces, todos esos grados se tienen que replicar por un robot, por lo tanto, se requirieron 21 grados de libertad para poder lograr el movimiento que haría un ser humano. Tiene estos especie de brazos que permiten que se ajuste, que de alguna forma abraza a los pacientes para poder sujetarse y después brindar el movimiento. Otro dispositivo que está aquí del lado izquierdo no es propiamente para el área de rehabilitación, como sería uno de estos exoesqueletos o movilizadores, es un poco más libre y aquí estamos trabajando ya un poco más en la parte de la interfaz y en la aplicación del algoritmo. Entonces se diseñó un joystick que permite realizar también movimientos con el brazo. Aquí no nos preocupamos tanto porque algo accionara al miembro de la persona, sino la persona solita pudiera realizar el movimiento y la retroalimentación la tuviera a partir de tener una interfaz gráfica, de algo visual. Entonces se replicó ese dispositivo que se diseñó y el archivo CAD se exporta y se puede tener un gemelo virtual. ¿Sí han escuchado el término de gemelo virtual? El gemelo virtual es como una copia de un sistema que hay en el mundo real, se virtualiza, puede ser a partir de diseños en CAD. Se le tiene que dar las características muy similares a las que tenga el dispositivo real, de tal forma que tengamos una copia digital de ese objeto que vive en el mundo real, con los mismos parámetros, que funcione de la misma forma. Esta generación de gemelos virtuales nos permite hacer pruebas en simulaciones o diseñar diferentes experimentos que nos permitan probar primero con los dispositivos virtuales y una vez que nuestros algoritmos funcionan con esos gemelos virtuales podemos probarlos en los dispositivos reales. Pero también funciona para rehabilitación. Por ejemplo, aquí el alumno estaba moviendo el joystick y vemos que tiene el mismo movimiento del gemelo virtual, pero tiene ciertas barreras. Tal vez aquí no se alcanza a ver muy bien, no sé si ustedes lo ven, pero tiene unas señales en la parte de arriba y en la parte de abajo. Estos son los movimientos que va realizando con la mano, se van graficando así, pero aquí tiene unas barreras que simulan como un espacio de trabajo en el mundo virtual. Entonces, cuando llega a esas barreras ya no permite que pase de esas barreras. Y no son barreras que estén fijas. Aquí pusimos unas señales senoidales para simular que también pueden ser barreras que se van moviendo con el tiempo, que van evolucionando, que van cambiando. Porque muchas veces tenemos un entorno donde nuestras restricciones no nada más son algo estático, sino es algo que va cambiando. Entonces el algoritmo permite que la persona se puede mover como ella desee en ese espacio de trabajo, pero queda restringido de alguna forma, como con una barrera virtual. Tal vez no está en el mundo físico, pero el gemelo virtual sí lo tiene y entonces de esa forma se restringe. En la parte de abajo vemos otro ejemplo de proyecto más enfocado en la parte de instrumentación y hace rato les hablaba de esas señales de electromiografía, ¿cierto? Que son unas señales eléctricas que genera nuestro cuerpo. Entonces, una alumna también diseñó este brazalete que permite medir 4 canales de esas señales eléctricas y con eso indicarnos cómo se mueve la mano. Podemos tener diferentes tipos de movimientos en la mano. Los 3 que ya les había dicho que justo se generan por el movimiento de la muñeca, flexión, extensión, desviación, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pronación y supinación, y también diferentes tipos de agarre. No es lo mismo hacer un movimiento de agarre como si fueran a recoger alguna pelota, a cuando tienen que meter la llave a la puerta, ¿no? Y girar después la muñeca. Entonces, todos esos diferentes movimientos se pueden diferenciar a partir de esos canales
de electromiografía, de 4 señales eléctricas que genera nuestro brazo. Entonces, con ese brazalete que se diseñó de tal forma que fuera inalámbrico, ustedes ven estos cablecitos aquí, pero son los cables internos de los sensores. En esta parte tiene una batería y ya no necesita ningún otro cable para conectarse a la computadora. Entonces, con esa pulsera ustedes pueden tener en algún otro dispositivo, ya sea en la propia computadora o en algún robot que se haya diseñado, la información para poder accionar algo. Esto también podría servir para la parte de rehabilitación, por ejemplo, para manejar sillas de ruedas, como una interfaz hombre-máquina que te permita controlar algo. Entonces, también, además de trabajar en el diseño de este tipo de dispositivos, trabajamos en los algoritmos que nos permitan después hacer uso de esas señales, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo. Una alumna hizo este algoritmo que a partir de señales como las que les había mencionado de electromiografía, que se ven de esta forma, como las que se van dibujando aquí. Si ustedes alguna vez ven un circuito de electromiografía y quieren graficar las señales, así es como se ven. Cuando hay una contracción se ve como esas señales de alta frecuencia, ¿no? Entonces, a partir de esas señales se leen con una red neuronal y se puede predecir de cierta manera qué tipo de movimiento es el que se quiere realizar. Estas señales no vienen del brazalete, vienen de un módulo que ahorita les voy a presentar, que se colocó en diferentes músculos de la pierna, del miembro inferior. Entonces son 4 músculos de una pierna que nos permiten predecir de cierta forma cómo se va a realizar un ciclo de marcha. Y con esto controló las trayectorias o generó trayectorias para poder controlar un bípedo. El bípedo es virtual, que podría ser similar a lo que les había mostrado en este video, ¿no? Solo que aquí solo se tiene una señal de electromiografía. Entonces el algoritmo en el que está trabajando esta alumna mide 4 músculos y con eso se generan las trayectorias que se necesitan para que el robot pueda hacer este ciclo de marcha. Bueno, aquí otros ejemplos con bioseñales. En la primera imagen ven aquí a otro alumno de laboratorio que tiene puesta una diadema. ¿Qué creen que se esté midiendo con esa diadema? ¿O alguien ha escuchado de BCI o ha trabajado con BCI? ¿Podrían ser las señales de la cabeza? Como una de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o algo así. Sí, son señales que vienen justamente de la cabeza, pero estas no son tanto de movimiento, sino son las señales eléctricas que se producen en nuestro cerebro por las neuronas. Entonces, esas señales se llaman electroencefalografía. Y con esta diadema podemos medir 14 canales de electroencefalografía. Entonces hicimos un experimento. Queríamos ver si de alguna forma podíamos predecir lo que la persona quería decir para después hacer un simulador. Un sintetizador de voz. Entonces, el experimento que se hizo es, primero se generó una base de datos. Entonces, el alumno, que está aquí sentado también, diseñó una interfaz gráfica que iba mostrando diferentes figuras. Elegimos solo 4 para hacer un ejercicio sencillo primero. Entonces, elegimos, por ejemplo, círculo, cuadrado, triángulo, rombo. Y con esas figuras iban apareciendo se quedaban durante determinado tiempo y la persona tenía que decir en voz alta el nombre de esa figura. Entonces iban apareciendo las figuras y él decía círculo, cuadrado, círculo, triángulo. Y se guardaron todas esas señales. Después se creó una base de datos donde etiquetamos las señales. Las señales que son 14, como les mencioné, esas se ven todavía más ruidosas que las que les mostré del músculo. Son 14 señales eléctricas que se guardan y se etiquetan. Estas 14 señales pertenecen a cuando la persona quiso decir círculo. Luego otras señales para que se guardan cuando quiso decir triángulo. Y así, se generó una base de datos con diferentes personas y después se generó un algoritmo que nos permitía clasificar a qué, cuando teníamos una medición de esos 14 canales, a qué figura geométrica correspondía, pero ya sin que la persona tuviera que decir, este es un círculo, un cuadrado o un triángulo. Entonces la persona ya nada más pensaba, círculo.
lo pasábamos por el algoritmo y el algoritmo detectaba que la persona lo que quería decir era círculo, y con eso se generó un sintetizador de voz muy simple. Ahorita las únicas palabras que puede decir es: esto es un círculo, esto es un cuadrado, este es un triángulo. Pero es un primer ejercicio para poder generar estos sintetizadores de voz a partir de las señales de nuestro cerebro. Y la ventaja de esto es que esta es una diadema que no es invasiva. Existen otras técnicas donde se miden estas señales del cerebro, pero que necesitan aguja y necesitan más canales y tiene que ser en un ambiente controlado. Y aquí otro ejemplo de proyecto donde se trabajó más en la parte del área de computación, también fue un generador para rehabilitación a partir de una interfaz gráfica, y se utilizó Python y la librería de MediaPipe, que te permite como detectar ciertas regiones en el cuerpo humano. Eso ya lo hace esa librería y es libre, la pueden utilizar. Lo que se hizo es utilizar esa librería para diseñar esta interfaz que te ponía ciertos ejercicios para poder realizar rehabilitación en miembro superior. Y aquí tenía algunas indicaciones de si vas a tener cierto peso o no, porque tal vez el ejercicio te lo pida hacer el fisioterapeuta con alguna pesita, una pelota, durante cuánto tiempo lo ibas a hacer. Y al mismo tiempo medimos las señales de electromiografía para también poder generar una base de datos que después nos ayude a ver cómo es que se realizan estos movimientos o cómo está relacionada esa señal eléctrica con los movimientos que se realizan en el miembro superior. Y bueno, este tipo de investigaciones se realizan en todo el mundo. Entonces también ya existen bases de datos donde en otras universidades se han realizado con equipos de visión profesionales que nos permiten tener todos estos marcadores como el que nosotros utilizamos con Python, pero a partir de un conjunto de cámaras infrarrojas que tienen una precisión muy buena. Ya son milímetros de lo que hablamos. Con Python no podemos obtener eso y tenemos solo una cámara, entonces hay un problema también con como la referencia que se toma. Estos dispositivos o equipos de visión profesionales pues tienen un marco de referencia bien establecido, hacen el movimiento o capturan el movimiento en un espacio tridimensional y lo dan con una precisión de milímetros. Entonces estas universidades han utilizado estos equipos de visión y al mismo tiempo capturado señales de electromiografía. Tienen bases de datos de muchas personas que realizan movimientos en su día a día, por ejemplo, tomar un vaso, ¿no? O abrir una puerta o decir ok, movimientos básicos que hacemos diario. Entonces, se generó una base de datos muy grande con el conjunto de diferentes universidades y está abierta para que cualquier persona en el mundo pueda utilizar esa información. Entonces, nosotros estamos utilizando esa información para, a partir de las señales de electromiografía, con este tipo de algoritmos que hacemos, predecir los movimientos que se van a realizar, o al menos también tener una clasificación de qué movimiento fue el que se hizo. Y con eso poder controlar los robots que nosotros diseñamos, porque casi todos son enfocados a la parte de medicina, entonces queremos que se muevan de forma suave, no nada más con una señal que vaya, muévete de la izquierda a la derecha, ¿no? Y que lo haga con la velocidad que él quiera o con una curva que sea, que afecte a la persona tal vez, ¿no? Entonces tiene que ser con movimientos que sí vengan del cuerpo humano, que sí se parezcan a los de un ser humano. Entonces estamos diseñando este tipo de algoritmos y utilizando este tipo de base de datos, además de las que nosotros generamos para poder controlar estos dispositivos. También este es un proyecto que está haciendo un alumno de maestría. Y bueno, en esta base de datos que les mencionaba, que utilizamos para poder hacer este algoritmo, les mencioné que utilizan este equipo de visión, pero es un equipo muy costoso que no existe en la unidad en la que yo estoy. Y además utilizan sistemas de electromiografía profesionales, que también son equipos muy costosos. Entonces, una necesidad que existe en muchas, no nada más en el Politécnico, en muchas universidades, es poder tener este tipo de equipos. Y otra problemática es que son equipos que tienen que estar en un ambiente controlado, en un cuarto de cierto espacio, con cierta iluminación, con cierta instalación eléctrica. El equipo de electromiografía es un equipo, también los profesionales son equipos robustos, grandes, que no son portátiles. Algunos incluso nada más funcionan con aguja, no con electrodos superficiales.
Entonces estamos trabajando, aquí puse la foto de mis 2 alumnas que están trabajando, cada una en una parte de este módulo, porque estamos haciendo el diseño de una especie de laboratorio de biomecánica que nos permita tener estas mediciones del cuerpo humano, del movimiento que hace el cuerpo humano, tanto en fuerzas, en señales de electromiografía y en movimiento, pero con equipos portátiles e inalámbricos, para que se puedan utilizar también en exteriores, como el video que está aquí, ¿no? Aquí la alumna está utilizando unas plantillas que nos permiten medir la fuerza de reacción o la presión que tenemos en la planta del pie, y además nos permiten tener el movimiento que realiza con las piernas, cómo se desplaza, los ángulos que se generan. Entonces incorporamos unidades de medición inercial, las señales de electromiografía, sensores de presión. Podemos tener lo que nos dan estos equipos súper costosos y profesionales, pero con dispositivos de más bajo costo y que además son portátiles para que se puedan utilizar en exteriores. Y con este tipo de dispositivos pues se pueden hacer otro tipo de proyectos o más desarrollos como los que les platiqué antes, este tipo de exoesqueletos o movilizadores para rehabilitación, interfaces para personas que tengan discapacidad. Entonces aquí están algunas pruebas que está haciendo en el laboratorio, donde tiene estos módulos en las piernas, y lo que vemos aquí son esas señales de electromiografía que les mostré, esas que se veían, que de repente la señal estaba como en un nivel y de repente empezaba a oscilar con altas frecuencias, que son las señales que se generan de los músculos. Entonces, para hacer este diseño, pues tenemos que saber un poco de electrónica para poder hacer el circuito, diseñar el PCB que sea en un tamaño adecuado. También hacemos las cubiertas y el diseño de dónde van a ir las baterías, los circuitos. Y les puse un video de cómo se va ensamblando ese modulito que ahorita tiene en las piernas. Esta es la figura de cómo se ve la plantilla. Tiene 24 sensores que nos permite ver cómo va haciendo la pisada la persona. Por ahí seguramente algunos de ustedes tienen pie plano, por ejemplo. Entonces su pisada no es igual a la de las personas que sí tienen bien el arco. Entonces, esta plantilla te permite ver este tipo de patologías y otras, por ejemplo, cuando las personas tienen pie diabético, también algunas veces su pisada no es regular. Entonces con estas plantillas se puede ver, o tal vez alguien tenga alguna patología incluso que no tenga que ver directamente con la planta, pero desde la cadera, si tenemos algún problema, se puede ver una diferencia en la pisada. Entonces nos puede ayudar a detectar, no nada más estudiar el movimiento para aplicaciones de rehabilitación, pero también para detectar patologías que tengan las personas. Este tipo de estudios que se hacen para la planta del pie se hacen en laboratorios también controlados, generalmente en plataformas de fuerzas, que son pasillos que se instrumentan. Entonces uno tiene que ir a la clínica, tener que hacer ahí una especie de caminata, te piden que camines ciertos metros a cierta velocidad, ya el especialista registra esas señales y hace un análisis, pero siempre que nos dicen, te voy a hacer un análisis o tienes que hacer este ejercicio, como que ya de por sí se ve afectada la prueba, ¿no? Porque nos ponemos nerviosos, porque lo tratamos de hacer bien, como cuando veo que varios de ustedes utilizan lentes, ¿no? Cuando van y les dicen, ¿sí ves bien ahí o ves bien en la anterior? Como que a veces tienes que, tratas de hacerlo lo mejor que puedes, ¿no? Tal vez si lo hicieras como de forma más controlada, tuvieras más tiempo para realmente probar si con ese aumento te va bien o no, pues sería un mejor diagnóstico. Entonces, con esas plantillas, pues como son también portátiles e inalámbricas, la persona la puede utilizar por más tiempo, ya en su casa o en un ambiente más libre, que no esté tan controlado, que sienta que están ahí como vigilando cómo camina, y ya podemos tener señales que sí sean más representativas a cómo la persona camina en el día a día. Bueno, y aquí es otro tipo de robot que no tiene que ver precisamente con ingeniería en rehabilitación. Este es un control de robots teleoperado. Son 2 robots de diferente configuración, un manipulador con juntas de tipo revoluta
y un robot Delta. Entonces tienen diferente espacio de trabajo y a veces lo interesante de controlar este tipo de configuración de robots maestro-esclavo es que los dos no tienen el mismo espacio de trabajo. Tiene que haber un mapeo entre el efector final que te ayuda a controlar al robot esclavo y de alguna forma diseñar las trayectorias para que siga la trayectoria que tú le estás diciendo desde el robot maestro, ¿no? Entonces también trabajamos con este tipo de robots en el laboratorio. Este tipo de robots, por ejemplo, para telecirugía podrían ser funcionales. Entonces también hay que preocuparse por el diseño de qué va a tener como efector final, cómo se va a realizar el movimiento, cuál es la restricción que tienen los espacios. Y esas problemáticas son las que nosotros vemos en el laboratorio. Otros dispositivos en la parte de biomédica, diseñamos un maniquí de pulmón que es robótico y flexible para poder hacer mediciones de dosimetría con radiofármacos. Entonces se diseñó este robot, es un robot que simula los pulmones, pero no es un robot rígido, es un robot flexible y tiene que emular la función respiratoria. Entonces, esos pulmoncitos que ven aquí, esta imagen se tomó con la tomografía, se inflan y se desinflan y lo hacen como en una frecuencia en la que una persona lo haría, porque tiene que ser para poder emular una respiración de un ser humano, no nada más inflate, desínflate, como cualquier máquina, ¿no? Tiene que tener cierta curva también para que simule lo que hace un ser humano. Y esto es porque existen otros maniquís que permiten hacer este tipo de mediciones de radiofármacos, que es los que se utilizan para cuando una persona tiene cáncer, ¿no? Entonces, antes de darle a una persona, a un paciente con cáncer, cierta dosis, los médicos hacen estudios en maniquís. Entonces, lo que hacemos es, vamos a tener el maniquí, pero un maniquí que también se mueva, como la persona lo haría, para poder hacer el análisis de forma más real, más parecida a lo que tendría un paciente. Los maniquís que ya existen son cilíndricos o cúbicos y realmente no simulan el tejido que tendría un ser humano, ¿no? No simulan la forma de los pulmones, ni siquiera a veces el volumen que tienen realmente. Entonces se diseñó este maniquí que es robótico y que es flexible para poder hacer este tipo de mediciones. Estudiantes de este laboratorio también pueden ingresar al posgrado de micro y nanociencias, entonces también se está trabajando con algunos prototipos que a futuro pueden servir para impresión 3D. Es este ejemplo de imágenes que les pongo del lado derecho. Y bueno, por todos estos proyectos que los alumnos han desarrollado, mucho de este trabajo pues es gracias a el empeño que ponen los alumnos en el desarrollo de todos estos proyectos, pues también hemos tenido cooperación internacional y muchos de nuestros alumnos se van de estancia a diferentes universidades. Entonces era lo que les quería mostrar aquí en esta diapositiva. Entonces participamos en congresos en otros países. Los alumnos se han ido de estancia a otras universidades importantes como el ETH, la Universidad Politécnica de Milano. Hemos ido a diferentes congresos alrededor del mundo. Entonces, el desarrollo de todos estos proyectos a ellos les permite también tener este tipo de experiencias. Y también por todos estos proyectos, pues hemos tenido diferentes reconocimientos como premios a las mejores tesis a nivel licenciatura y a posgrado, se los han ganado alumnos del laboratorio, premios al mejor software también a nivel licenciatura y posgrado, reconocimientos en congresos, mejores desempeños académicos. 2 alumnos del laboratorio han ganado la presea Lázaro Cárdenas y tenemos alumnos estudiando en universidades internacionales, egresados del laboratorio también han ido después de que terminan aquí su proyecto. Algunos desde la licenciatura hacen su proyecto terminal y después deciden hacer un posgrado. Y algunos ya no lo hacen aquí en el Poli, otros sí. Pero aunque hagan aquí el posgrado, de todas formas, muchos hacen estancias en universidades en el extranjero y otros se van a estudiar su posgrado en el extranjero. Entonces, algunos alumnos egresados de aquí están en Stanford o en Alemania. Y
Gracias también a todos estos reconocimientos logramos el premio a la investigación. El doctor David Cruz y yo pudimos ganar el premio a la investigación en 2022 y el año pasado L'Oréal, UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias me otorgó una beca también gracias al proyecto que estudia el cuerpo humano a partir de las señales de electromiografía. Y bueno, esos eran los trabajos que quería mostrarles. Quería enseñarles qué es el Laboratorio de Robótica Médica, qué es lo que hacemos, quiénes somos. Entonces espero les haya gustado y muchas gracias por invitarme al seminario.